Mi pregunta es, ¿existe una norma para todas las iglesias que obligue a una contabilidad transparente y separada? Sí, el Servicio de Impuestos Internos nos exige... No, el Servicio de Impuestos Internos le exige ingreso y egreso, no una norma de contabilidad separada. Nosotros tenemos que regirnos a la ley. Sí, sí, sí. Y tenemos que regirnos a la ley y tenemos que regirnos al trabajo que hacemos como iglesia que nos ha rendido dividendo. ¿Por qué? 2014. Porque seamos pragmáticos, vuelvo a repetir, pragmáticos. Los resultados mandan. Como se hicieron mal las cosas en Cotabella, explotó la situación. Se administraron mal los dineros. Se han hecho mal durante 12 años. Claro. Pero las iglesias que administran bien, todavía, nosotros tenemos 25 años y nunca había un escándalo de dinero en la iglesia. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hago yo como pastor? Digo, si este método funciona porque es transparente, porque es honesto, porque es público, porque se ve todo el dinero invertido, y además estamos bajo las normas de la ley, y el decreto ley, perdón, la ley 19.738 nos faculta para hacerlo, no tenemos ningún problema. A eso quería llegar. O sea, su método funciona. Sí. Pero no rige para las 1.800 confesiones. Es que la mayoría de las congregaciones, les vuelvo a repetir, mire, yo pertenezco a una agrupación que se llama AIEP, Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de San Agustín. Esa agrupación no es del ministerio mío, yo represento más de 24 iglesias de mi concilio, pero paralelo a eso, esta agrupación tiene 70 iglesias, todas también son transparentes, trabajan más o menos de la misma forma que nosotros. Es como un denominador común. Pastor, una pregunta. Usted decía que una vez al año se realiza esta ceremonia donde ustedes también dan cuenta de todos los gastos que han tenido en el año. Cuentas, servicios, bautizos, qué servicios han ofrecido, ¿no? Por ejemplo, usted dice, en todo este año nosotros gastamos en todos estos servicios 200 millones. También informan cuánto ingresó a las arcas de la iglesia. Por ejemplo, nos ingresó 1.000 millones, entonces gastamos 200, sobraron 800 que los vamos a guardar o los vamos a utilizar, etcétera, en distintas cosas, ¿no? Y también lo que se presume o se sabe es qué porcentaje de ese ingreso también usted utiliza, no como sueldo, no le gusta la palabra sueldo, pero lo utiliza como ingreso, ¿no? O sea, ahí hay claridad, pero mi pregunta es, ¿quién es el fiscalizador de cuánta plata ingresa? No cuánto se gasta en servicios, bautizos, etcétera. ¿Cuánta plata ingresa? Porque vuelvo a lo mismo, no en su caso, pero como dice Monse, en otras iglesias a lo largo de Chile se puede dar que esa diferencia sea gigante y que ahí puede haber malversación. Pero yo no lo conozco ese caso. ¿No conoce ni uno que haya sido eso? Aparte a ese nivel que usted me habla. Pero y los fieles creen. Usted dice, entró 1.000 y los fieles dicen, entró 1.000, hay que confiar. No, es que no es que tenga que confiar, si lo están viendo. Es porque tienen acceso. No, porque tengo una pregunta. Usted dice que en todos los días, el sábado... Pero ustedes están súper interesados en las cifras, porque me han hecho puras preguntas de cifras, de dinero, de diezmo. Me podrían hacer una pregunta también de los hogares que rehabilitamos, el pastor es psicólogo, es psiquiatra, es prestamista, es asesor. Es que el tema en cuestión es los pastores se enferman de los nervios. Miren, en Estados Unidos, mis estimados panelistas, el pastorado está considerado entre los 5 oficios más difíciles de realizar. Como Jimmy Swaggart. Y han habido grandes, grandes caída, pero él fue un hombre de Dios. A ver. Yo sí me río. Sí, a ver, pero yo no. Pero en el fondo han habido grandes estafas también. Lo que pasa es que lo importante también es ver las cosas que funcionan mal. Ya, le hago una pregunta yo. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer si una entidad social, religiosa, traspasa la ley? Hay los organismos competentes para poder... No, es que acá hay un tema distinto a la ley. ¿Aplicarle el rigor de la ley? Me imagino que sí. ¿O no funcionan los poderes del Estado? Lo que pasa es que acá hay una cosa distinta. Porque tal como lo dice Rafa, acá hay un dinero que ustedes en el fondo lo que se preocupa la ley, impuestos internos, con las iglesias, y por eso pasa lo que pasó con el pastor Durán, es que finalmente la ley tiene poca injerencia en el funcionamiento interno de las iglesias. Porque lo único que tiene que ver impuesto interno es que lo que ustedes declaran como ingreso y se vea lo que declaran como egreso. Pero finalmente no puede meterse justamente, por ejemplo, en lo que le decía el Toti. Los días de culto, las personas llegan y dan una ofrenda. Y esa ofrenda usted la anuncia en el culto, porque dice usted, ahí se cuenta arriba de la mesa, lo puede ver la gente, la cuenta la tesorera, y eso se sabe. Pero resulta que los diezmos se pasan en sobre cerrado. Eso, ¿cuándo se cuenta? Eso lo cuento yo. ¿En qué minuto después de eso lo cuenta usted? Después del servicio religioso. Es decir, ¿qué facilidades hay para que eventualmente un pastor que sea fresco, no usted, agarre un par de diezmos, se los mete en el bolsillo y el resto de los diezmos son los que los declaran?
Sí, lo puede hacer, pero nosotros no lo hacemos. Ya, pero es que ahí está el problema cuando yo le digo que Y ustedes hablan de caso ahora ya. Sí, si es lo hablamos que en plural, solo voy a denme los nombres terminar. ustedes de los pastores paralelos al señor Solo, Durán. mira, por eso le hago la pregunta. Por Porque eso estamos aquí, la pregunta aquí estamos viendo solamente- debajo del agua. No, Usted dice, no, que puede ser. No, quizá, No. un pastor. Esto ocurrió durante 12 Usted- años. Pero el obispo Espérate, Durán, pero déjeme ¿tiene, algo alguno, argumental. ¿tiene 5 nombres de otros pastores que lo hayan hecho? ¿Tiene usted 5 nombres de Usted 5 mismo pastores? me ha dicho que aquí la tentación del dinero es una de Por las supuesto. principales tentaciones del Para ser ustedes humano. también, pues. Por eso Para mismo, todos los seres o sea, humanos. lo que yo le quiero decir, no Dice cree el que el refrán, sistema... poderoso señor es don dinero. Y 1 Timoteo capítulo 6, Exacto. versículo 10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero. ¿No el cree? cual codiciando algunos, el dinero es poderoso. Y no cree justamente, Nacen porque le las pregunta, Islas ¿no San cree Carlos. que el sistema justamente es frágil por eso? No que lo el creo sistema, malo. porque el No lo creo malo, porque el poderoso caso- señor es don el único dinero caso que porque usted está mencionando es el caso del obispo Durán. No, porque hay Pero pasa. acusaciones. ¿Qué conocemos? A ver, aquí está, usted está con los sobres del diezmo y finalmente usted es el que Y cuenta el cuando no entra diezmo. en diezmo, ¿qué pasa? Fue la tentación Y cuando de... no entra en diezmo, cuando baja la... Totalmente, pero es que entonces usted me Ahí- está dando... ahí no se preocupan ustedes como bien pastor. no, po, Cuando el está- cuando argumento, comenzó A mí no esta me el preocupa. argumento que... No, sí, pero déjeme hablar. que el ¿Me argumento, permite terminar? sí, cuando no ¿Me entra el permite tiempo, terminar mi es que no me argumento? dejó de terminar antes. Bueno, Es termine decir, lo suyo. Damas primero. si usted tiene justamente la libertad Ya, y la pero no se potestad, cruce de brazos, Usted porque tiene- está como a la defensiva, ya. usted Es que tiene veo que el tema que me Escuche, llamaron aquí a hablar de tiempo y Pero ofrenda. escuche, pues. sí, usted Escuche, tiene la pastor. potestad, usted, y le llegan los diezmos en sobre cerrado. Esos diezmos sobre cerrado resulta que usted va a la oficina y usted es el que abre los sobres y usted es el que sabe cuánta plata llega. Sí. En ese minuto, No, y lo sabe el obispo después, pues, obviamente. sí, pero usted se lo dice después. El obispo no cuenta con usted la plata. Pero si yo no tengo por qué rendirle cuenta a usted, le tengo que rendir cuenta al obispo. Bueno, pues, pero resulta que usted tengo está que en su rendirle cuenta a la oficina. iglesia, tengo que cubrir mis gastos. Pero usted, sí, pero lo que yo le digo es que no hay nadie. Hay 5 o 6 familias que dependen de mí. No, pero Yo no sí, le puedo decir a una familia, pero si ¿sabe? usted se Mire, está ocurriendo a lo que yo le estoy este mes diciendo. recibí menos diezmos. No, Déjela a la terminar, gente por hay favor. que cubrirle sus Pero, gastos pastor, Pero, y yo lo pastor, hago desde mi bolsillo. Es que nadie dice eso. Pero, usted pastor, llega a una oficina, escucha primero le y llegan después sobres usted. con plata en efectivo. Ya. Usted abre los sobres. No, y esos sobres llegan a la mesa. esos sobres llegan a la mesa y finalmente es usted quien cuenta los diezmos. Sí. ¿Ya? ¿Solo? ¿Está solo Y en ese eso, momento? y ese, No, estoy con mi familia, a veces con mi esposa. claro, usted con su familia y su esposa le llegan estos sobres y ahí los abre, porque usted me acaba de decir que lo que se le informa a la gente durante el servicio religioso es las ofrendas. Usted después de eso va a su casa, a su oficina, junto a su familia y abre los sobres. No es demasiada la tentación o la fragilidad que tiene el sistema de su iglesia y de muchas iglesias evangélicas que ahí se dé para robos o abusos. No es frágil porque los resultados dicen que no son frágiles, se cubren todos los gastos. Una iglesia como la nuestra, que necesita 20 millones de pesos mensual para subsistir, no puede subsistir con pura ofrenda. Obligatoriamente tengo que poner de los diezmos. ¿Y qué pasa Obvio. cuando no les llegan diezmos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, algunas iglesias, si no hay ingresos de acuerdo a la realidad de la iglesia a veces se cierra, se tiene que buscar un lugar más. ¿Y los meses ¿Deuda buenos en contra diezmo le deuda llega a más? veces? ¿O no? Los meses buenos en diezmo donde hay mucho dinero que se dona, le llega más también dinero a usted o ingresa más dinero, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Durante cuando- los días del estallido social no ingresaron casi ofrenda de diezmo. Ya, es que justo Pero el por dueño este- del lugar no me podía decir, ¿sabes? No me pague el arriendo este mes. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar Ya, los y cuando sueldos. pasa eso, por ejemplo, que a propósito, ¿no es cierto?, del estallido social llegó menos diezmo. Usted entonces dice, voy a hacer una proporción distinta al 50 y 50, voy a recibir yo quizás menos para poder entonces que la iglesia pueda tener estos recursos que lo necesita para pagar el arriendo, las cuentas, etcétera. ¿Eso usted lo hizo? ¿Y a cuánto entonces hizo la proporción? ¿Cuánto No, aquí recibió no voy a usted? estar, no voy a estar pensando en ese momento si es 50, 60, no. Uno lo que tiene que hacer es cubrir los gastos. Cuando la iglesia no da para cubrir los gastos, los tiene que A mí lo que- cubrir el pastor. A mí lo que Generalmente me lo pasa, hacemos pastor, así. es que, volviendo a la pregunta que le hacía anteriormente, si usted considera que el sistema es perfectible, me parece que todo en general es muy veleidoso, depende de voluntades de todos, de las voluntades del feligrés, de la voluntad del pastor, de la voluntad de... Claro, de usted lo que- ve así, pero una de iglesia no lo ve así. Lo La sé. mente suya, la forma de verlo, pero con todo el respeto a mí no me importa, porque a mí me importa la gente que yo pastoreo. Cuando yo... A mí me importa la gente que usted pastorea. No, pero espérese. Cuando yo proyecto una imagen y la gente no vea que hay una buena administración, la misma gente se va a comenzar a retirar porque la gente no es tonta.
No La estoy de gente acuerdo no con es eso. tonta, la gente no se pasa, da cuenta. No pasa por la tontera. Se da cuenta. La Aquí gente- 17 millones de chilenos Me son deja- engañados me- por determinadas empresas y no somos tontos. ¿Me dejas terminar? No, pero es que la lo gente que usted de da mi congregación. Pastor, es que no déjeme son terminar a mí tontos. también. Usted da argumentos que no son. Se No dan estamos cuenta- hablando de la se dan capacidad cuenta intelectual de sus cómo se feligreses. quitan los Estamos dineros. hablando Por de que ejemplo, es fácil, por uno ejemplo, fácilmente si engañado. nosotros tenemos una radio AM, ¿sabe usted cuánto Pastor, cuesta ¿sabe cubrir qué? una- Le quiero ¿Me decir, deja terminar? yo he estado callado todo el tiempo ¿Me deja escuchándolo. terminar? Una radio Bueno. AM, para poder cubrir los gastos, se necesitan casi 2 millones de pesos. Eso la iglesia lo sabe. Nosotros se lo decimos a la iglesia y lo decimos incluso en la radio. Para mantener esta radio, que sea sin fines de lucro, necesitamos 2 millones de pesos. problema no es cuánto se usted, necesita para usted está súper interesado en lo que ingresa. Pero ¿por qué no hablamos ahora de los egresos, la salida, los gastos, lo que se cubre, cuando hay pastores que tienen que cerrar su congregación y ese lugar donde pagan menos arriendo, donde los pastores se ven en la obligación de empezar a trabajar en lo material porque lamentablemente no pudieron Pero cubrir los gastos? ¿por qué cuesta tanto lo otro, pastor? ¿Por qué Cualquier cuesta cosa. tanto? ¿Por qué no dejar de depender de las voluntades y establecer un sistema? No, porque ya no dependemos un de la sistema voluntad, ya claro lo en que un explicamos. pastor gana este monto, en que Si el que limpia gana este monto. Puede dejarlo terminar, que yo ni siquiera he alcanzado a escuchar la pregunta que está tratando de hacer Jean-Philippe. Porque el sistema que tiene casi toda la iglesia es transparente y honesto. Hay gente sin vergüenza en todos lados. Es A ver, verdad. En la ¿Le puedo hacer iglesia una católica había plena confianza también en los sacerdotes y ya vimos lo que pasó. Y partió con un caso, seguramente, en la que el pueblo de esa iglesia no dio crédito, seguramente, a lo que pasaba porque ese cura era incólume. Posteriormente a raíz de distintas investigaciones, nos fuimos dando cuenta de que este era un problema que era transversal a la iglesia, independiente de la comuna, del pueblo, de la ciudad. Y se terminó realizando una investigación que hoy día tiene en descrédito a la iglesia católica. Lo que yo le digo es que La tratemos iglesia de... católica trabajaba como nosotros le explico que trabajamos, lo hizo así, el cura. Es que era otro problema que tenía la Sí, iglesia. pues y también problemas económicos. Pero usted habla del caso de pedofilia. De pedofilia. No, pero es que es un cáncer de la iglesia católica, no va a comparar usted la iglesia evangélica, los casos de pedofilia aislados que hay con lo que es la iglesia Bueno, pero católica. es un caso que afectó- El 75% de los Pero entienda la curas idea, si hay son una idea de borrachos, fondo. son homosexuales y son pedófilos. ¿Quién es? Voy a un Locura, sí. no voy a ese tema, que eso sí me parece Está bien, más- es un pero la tema idea es distinto. conversar y no descalificar a otras. Exacto. No, porque otras estoy dando una cifra. que pueda Está terminar comprobado. así. Santo Bolavarrieta escribió un libro en la década del 70, fue miembro de la Iglesia Católica, donde dice que el 75% de los curas tienen Voy, esos pastor, problemas. a que son problemas que afectan a los feligreses, básicamente, independiente del juicio valórico que se puede hacer de un problema u otro, son problemas que afectan a los feligreses. Obviamente, quienes son sus ovejas, según usted los llama, confían en el criterio de ustedes porque por algo son feligreses, confían a ciegas en todo lo que ustedes les dicen. No, es que usted está Pero- hablando usted está explicando como que hay una manipulación verbal. No, usted parece que No. Yo le No estoy expliqué diciendo ya manipulación que verbal, estoy se diciendo entrega que un informe diario. ellos confían se en entrega un ustedes. informe mensual, se entrega un informe anual, con boleta y todo. Yo entrego mi diezmo a mi obispo, hay una directiva que sabe todo lo que ganan los pastores. ¿Y qué más quiere que hagamos? ¿Para qué? ¿Para satisfacer a quién? Si ahí las pruebas están ahí. Si la gente quiere ir a ver cuánto entra de dinero, cuánto hay en mi cuenta corriente, ahí. No, pues si La quiere, gente quiere si saber- quiere ver cuánto dinero entra, tiene que ir al lugar donde usted lo cuenta. Por eso, no. Sí, pues, ahí es el único lugar donde eso es verdad. No, yo no creo en la Biblia. Pero No yo me sí. saque la Biblia al cuento Usted no porque cree en la estamos Biblia, hablando de pero yo creo plata, en no la de Biblia. Usted no cree en la Biblia, pero yo creo en la Biblia. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Pero ahí no hay un curso de contabilidad en la Biblia. Usted se va a reír de la vamos. Biblia, me da falta de respeto a la palabra. Vamos, No soy respetuoso. Mire que la Biblia es la palabra de Yo Dios. no le he Así faltado es. el respeto, digo ahí no hay si curso usted tiene todo el de derecho, no cree, pero usted no ninguna de la Biblia. Tenga cuidado.